Vamos ahora a hablar con una nueva voz del cine español, la directora de Verano 1993, una película que triunfó en la Berlinale, después en el Festival de Málaga y lo que le queda. Me refiero a Carla Simón. Bienvenida a Pulp Fiction, como te estaba diciendo, me hace mucha ilusión, nos hace mucha ilusión tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias a ti y vamos a hablar de Verano 1993, que en su catalán original es precioso, pero lo vas a decir tú, Estiu. Estiu 1993. Claro, suena es un poco difícil. No, pero suena mucho mejor en tus labios. Bueno, esta es la historia de tu vida, de tu infancia, así que teniéndote a ti delante, a mí me da muchísimo pudor hablar de su argumento, yo creo que nadie mejor que tú para hablar de ella. ¿Qué le dirías al espectador o a los espectadores que no tienen ni idea de esta película? Pues que es la historia de Frida, que es una niña de 6 años que acaba de perder a su madre y su padre también murió hace tiempo. Entonces, digamos, siguiendo la voluntad de su madre, se muda de Barcelona, de la ciudad, a un pueblo con su nueva familia, que son sus tíos y su prima. Entonces, un poco la película cuenta el primer verano que Frida pasa con esta nueva familia y cómo tienen que transformar estas relaciones, ¿no? De pasar de ser tíos a papá, mamá, hermana, y cómo Frida tiene que entender lo que significa la muerte de su madre. Ahí es nada, con 6 añitos. Sí. Esto de hablar de tu propia experiencia, ¿te ha resultado liberador, te ha resultado terapéutico? ¿Es más fácil, es más difícil a veces hablar de uno mismo? Bueno, la parte fácil, digamos, es que tienes un material que conoces muy bien, ¿no? y que digamos que puede ser muy concreto cuando cuentas las cosas, ¿no? La parte difícil es que a veces tienes una relación emocional con todo lo que estás contando que te cuesta mucho como director pues diferenciar o priorizar lo que es más importante y lo que no, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, para mí no ha sido una catarsis hacer la película, ¿no? Yo no he necesitado como hacer la película para curar nada, porque esto me pasó cuando tenía 6 años, hace mucho tiempo, lo he vivido de una manera muy abierta con mi familia, lo he hablado toda la vida, ¿no? Entonces, era más que me apetecía mucho contar mi punto de vista sobre cómo un niño se enfrenta a la muerte, ¿no? O sea, era más eso, que creía que, bueno, pues que tenía una visión sobre eso de la que me apetecía hablar, ¿no? Una voz propia sobre un tema muy complejo y además me decías que claro, hay mucha mezcla de lo que pasó de verdad, pero también de los recuerdos o de lo que crees que sucedió realmente, ¿no? Hay un poquito de todo ahí, ¿no? Claro, o sea, la memoria es así, ¿no? Que cuando eres niño te pasa algo tan fuerte, a veces como que se borra para que puedas volver a empezar, ¿no? Entonces, yo no me acuerdo de cosas concretas, me acuerdo más como de sensaciones, emociones, ¿no? Y para mí fue muy importante hablar con mi familia, ¿no? Que me contaran mucho, o sea, muchas anécdotas y cosas concretas, y luego todas esas fotos de cuando éramos pequeños, ¿no? Que las escaneé para ir inspirándome. Y ahora es un poco una mezcla de recuerdos y de muchas cosas que me inventé para que la película tuviera forma de película, ¿no? Hasta tal punto que ya no sé qué me inventé, que es verdad que, bueno, la memoria es así, ¿no? Ya la película tiene su vida propia, ¿no? Digamos. Sí. Bueno, tengo entendido que a los actores les decías que no se estudiaran demasiado al pie de la letra el guión y a los niños, sobre todo a las 2 niñas protagonistas, ni siquiera les pasabas el texto, les explicabas la escena sin más. Cuéntame, ¿cómo era este método de trabajo? Bueno, claro, o sea, las niñas, la pequeña ni siquiera sabe leer, ¿no? Entonces, trabajábamos un poco distinto. Lo que hicimos primero de todo fue como todo un proceso de ensayos muy largos para que ellos pudieran ir creando las relaciones que estaban en el guión, ¿no? y ir creando esta intimidad, ¿no? O sea, para mí es muy importante que los niños se crean lo que están haciendo, ¿no? Así seguramente el espectador se lo puede creer, ¿no? Y claro, para que la niña llame papá, mamá a alguien, pues tienes que haber jugado a eso mucho tiempo para ir creando esa intimidad, ¿no? Entonces hicimos ese proceso de ensayos en Barcelona, nos veíamos muy a menudo y fuimos como improvisando muchas escenas de lo que sería, digamos, todo lo que pasó antes del verano del 93, ¿no? Y fuimos ahí pues creando estos recuerdos comunes entre ellos. Y ya luego nos fuimos a La Garrocha y ensayamos como las escenas específicas de la película. Y luego durante el rodaje yo hablaba mucho durante la toma, ¿no? O sea, luego ya quitamos mi voz en montaje,
pero así las podía ir guiando, ¿no? A veces les decía, pues ahora di esto, cuando quería que fuesen cosas específicas. Y otras veces era un poco más abierto, ¿no? O sea, a lo mejor pues les contaba un poco la escena, ¿no? Y ellas podían improvisar un poquito, pero siempre eran improvisaciones muy controladas, ¿no? No podía, o sea, era como más desde el diálogo, ¿no? De cosas así que bueno, pues que un poco ellas podían dar más vida de la que tenía el guión a eso, ¿no? Y bueno, pues ahí fuimos, cada día era un poco una aventura, ¿no? Claro, es que tal y como lo estás explicando parece eso, parece una aventura, incluso divertido, pero creo que fue bastante duro precisamente, ¿no? Porque me contabas que ya habías trabajado con niños en uno de tus cortos, pero en un largo la cosa cambia. Bueno, claro, lo difícil es que, que las niñas eran el centro de todo, ¿no? Y luego también como director estás muy centrado en eso, ¿no? Y hay otras decisiones que a lo mejor te gustaría estar tomando con más calma, pero como tienes niños, pues esto es el centro, ¿no? De todo. Claro. Entonces, bueno, pues sí que no es fácil, digamos, pero a la vez es muy divertido, ¿no? Claro. Porque hay ese punto de imprevisto que te dan los niños, ¿no? Y que es muy mágico. Y bueno, y luego eso, que con ella solo podíamos rodar 6 o 8 horas al día. Y eso es muy poquito, rodamos 6 semanas. Entonces era un ritmo ahí pero era tan intenso que era como que si hubiésemos rodado 12 horas. Claro, había un componente de estrés ahí añadido, ¿no? Bueno, además la niña protagonista, Laia Artigas, bueno, la pequeñita también, Paula Robles, son espectaculares, pero con Frida, con la protagonista, el espectador tiene como sentimientos encontrados, porque por un lado te da muchísima pena, ¿no? El drama por el que está pasando, pero por otro lado tiene como un lado oscuro. Hay veces que tienes una sensación muy inquietante, sobre todo en la relación con su prima, su nueva hermana. ¿Tú querías provocar esa sensación en el espectador? Claro, sí, para mí era importante contar un poco que un niño no es solo inocente, ¿no? Sino que también puede tener, o sea, esta otra cara y ser muy ambiguo, ¿no? Claro. Y sobre todo también porque, bueno, intenté como entender bien pues todo el viaje psicológico que hace Frida, ¿no? Y bueno, sí que es verdad pues eso, que ella está como muy enfadada, ¿no? Por lo que acaba de pasar, porque acaba de morir su madre, y entonces todo eso ella lo tiene dentro, pero no sabe gestionar sus emociones, no sabe por qué actúa de esta manera, ¿no? A veces, entonces sí que era importante pues ir balanceando eso, ¿no? Como que a veces le sale este enfado, pero en forma de otra cosa, ¿no? Y bueno, pues eso me sirvió mucho, leer mucho sobre procesos de adopción, sobre niños que se enfrentan a la muerte, ¿no? Hablar mucho con mi madre, mi nueva madre, ¿no? Porque ella, pues claro, de alguna manera pues me analizaba mucho, ¿no? Claro, claro. Entonces me sirvió un poco para entender pues eso, el porqué de este comportamiento, ¿no? Yo creo que al final sí que como espectador puedes pensar, pues se está pasando mucho, ¿no? Pero hay algo al final que entiendes por qué lo hace, ¿no? Que todo va ahí mismo, ¿no? Que puede parecer como que está haciendo cosas muy raras, pero la raíz es siempre la misma, ¿no? Al final entiendes muchas cosas, sí, con el final de esta película. Carla, enhorabuena por esta ópera prima. Yo espero que sea el principio de una gran carrera. Desde luego tienes talento para ello. Y bueno, nadie debería perderse esta película. Nadie con un poquito de sensibilidad y de curiosidad por la vida. Enhorabuena, muchísimas gracias. A ti. Ai, és la nena de la germana de l'Esteve? Sí. Pobreta. Ara és la meva germana. Saps per què m'han regalat tants? Per què? Doncs perquè m'estimen molt a mi. Però tu no me'ls pots tocar. M'ho promets? Sí, te lo prometo.